Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Angie de Figón y pues estamos en el podcast Creados y Redimidos. Y esta tarde tenemos a una amiga que conozco desde la secundaria, pero que hoy vamos a charlar un poco acerca de cómo el Señor, este, pues vino con su gracia a arrollar su vida y irla transformando para gloria, para gloria de Dios, porque fuimos creados para su gloria y redimidos para su gloria. Pues bienvenida, Irene. Muchas gracias, Angie, por haberme invitado y dado esa oportunidad de participar en el podcast. Ahora sí que es la primera vez que Dios me permite hacer algo así y la verdad estoy muy emocionada. Sí, déjeme decirle que Irene está desde la ciudad de Tampico. Estamos por medios electrónicos, vamos a grabar este programa y pues Tampico es de las ciudades más hermosas. Así es, Angie. Pues bueno, vamos a empezar con charlando un poco de dónde fue donde te encontrabas antes de que Jesús viniera a tu vida. Mira, realmente perdida. Esa es la realidad cuando estamos sin Cristo. Eh, Piensas que estás bien tomando tus propias decisiones, pero ya después las consecuencias van apareciendo al ser tú la que estás en el trono que debe ocupar Jesucristo. Eh, Realmente vivimos cometiendo errores, viviendo lo que se va presentando sin ver realmente la eternidad. Te acostumbras a vivir el aquí, el ahora, las costumbres del mundo, vivir con ese pensamiento de disfruta ahorita porque la vida es corta y realmente por su gracia puedo decir que de lo más vil y menospreciado me escogió Dios para sacarme de las tinieblas donde estaba a su luz admirable y de una manera que la verdad yo no esperaba. Y eso es lo más maravilloso, que Dios sabe quiénes somos. ¿Sí? Y aún a pesar de eso, este, pues Juan 3:16 dice que Él nos amó. Por eso Así dio a es. su único hijo, ¿verdad? Para salvarnos. Y pues eh, ahora pues platícanos, o sea, ¿cómo fue que Jesús vino a tu vida? ¿Quién fue el medio, verdad, para eso? Porque siempre Dios usa a alguien, ¿no? O algo para, para Fíjate, atraernos hacia Él. fíjate que ahorita viendo una retrospectiva en mi vida, eh, me puedo dar cuenta de lo que Dios me salvó e incluso me apartó, aún estando yo en pecado, aún sin haberlo conocido. Eh, Ahora sí que hubo oportunidades de ahora sí que participar en sesiones espiritistas, incluso como a manera de juego, incluso con una ouija, fíjate, desde joven. Y ahora sí que yo decía, casualmente, cuando me invitaban a jugar, este, la, ahora sí que el espíritu que está ahí, el demonio, no permitía que, o no se movía cuando yo entraba. E Ok. incluso, ¿eh? Qué caray. Sí, o sea, una cosa muy tremenda. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con esas cosas tan tremendas Eh, y tan obscuras, no? Tendría unos 15 años más o menos, que incluso no sabían mis papás en su ignorancia lo que era
una de mis hermanas fue cuando empezó a salir ese tipo de juguetes y la Juegos, pidió y, entre comillas, ¿no? exactamente, Ajá. y Entonces mis fue en tu papás casa, estaba en tu casa. estaba en mi casa. Ujú. Entonces, una de mis hermanas lo pidió como regalo de Navidad Oh, y, y mis papás, te digo, en ese desconocimiento se lo regalan y ella empieza a jugar con con, con, con esa ouija y entraba yo y me burlaba. O sea, yo me empezaba a reír y a burlarme de esa situación. ¿qué edad Entonces, tenía tu hermano? mi hermana tenía 16 años Un poquito más grande. y un poquito, sí, año y medio más grande que yo. Ujú. Entonces, ya después, ella era muy aficionada a jugar eso y entraba yo a la recámara comunal y de las niñas y automáticamente dejaba de moverse. Entonces, mi hermana me decía, vete, vete porque no te quiere. Oye, pero ¿por qué entrabas y te burlabas? O sea, porque a mí, no sé, se me hacía una tontería realmente esa Ajá. situación. El estar pegado ahí con una tabla que te iba a hablar y yo no creía en eso. Ujú. Y posteriormente, fíjate, con un familiar que ahorita ya en Cristo sé que todavía está atado por maldiciones generacionales y pues me invitó a participar junto con otras personas de la familia de una situación de, pues es realmente satanismo porque era poner velas negras y mover con, con música un mono de madera rígido. O sea, tú lo veías, estaba en su ataúd y el mono era rígido. ¿Ok? Pero después, por las otras personas que sí participaron, decían que cuando estaba la situación, el mono se movía, articulado y todo. Ujú. Entonces, yo realmente dije, no, no estoy de acuerdo en esto, aún sin, te digo, sin conocer de Jesús. Y ahorita veo cómo Dios te va apartando desde aún en esas situaciones. Posteriormente, ya años más tarde, me caso eh, y automáticamente me pongo el papel, o sea, el pensamiento era, mujer casada, tengo que ir a la iglesia. Y en ese entonces, pues yo, por tradición, ahora sí que era católica, pero realmente nunca participábamos de la religión, ¿sí? De los ritos, de las tradiciones, solamente una vez al año era obligatorio ir. Pero para mí ese era el chip, tengo que ir a la iglesia. Entonces yo invitaba al que era mi esposo, en paz descanse, y él no iba, él no quería ir y yo tampoco. Entonces era un estirilla y afloje hasta que él conoce a un compañero de trabajo que le comparte el evangelio, lo Ujú. invita a ir a una iglesia cristiana y va. Y honestamente yo estaba ofendida porque yo decía, sí, o sea, yo que soy su esposa, que soy su amor, conmigo no quiere ir. Y viene una persona, X persona, y va con él. Entonces, él acepta a Jesucristo y yo renuente. Y me invitaban incluso a las reuniones los domingos y yo no iba. Siempre ponía excusas de, me duele el estómago, me duele la cabeza, ando cansada. Y yo sabía que en la iglesia estaban orando por todas esas situaciones de salud, cuando Ajá. realmente era el no querer ir. Y y mi esposo empezó a ir a las reuniones de oración a las 5 de la mañana y él iba Muy a la iglesia, comprometido ya muy con Dios. comprometido con el Señor. Sí. Y fíjate que en esa situación me doy cuenta de cómo Dios tenía propósitos y un llamado en mi vida.
a través de quien menos esperé. Mi mamá ahorita ya aceptó a Jesucristo, está dando sus pasos de fe, pero ella era católica acérrima de aquí no se habla otra cosa más que de la Iglesia Católica. Y nadie va a ningún lado que no sea la Iglesia Católica. Y Como cuando le dicen platiqué ahora, ¿no? De esos de hueso colorado. exactamente de Hueso Colorado, ella sí, todos los domingos a misa. Ujú, Y realmente cuando escucho hablar a mi mamá, que me dice, bueno, hija, ¿quieres acercarlo a Dios o a una iglesia? Ahí fue así como que realmente Dios me reveló que solamente fue Él el que pudo poner esas palabras en la boca de mi madre. Y entonces acepto yo ir a la iglesia y todo mundo me recibe con los brazos abiertos. Y yo aún así iba con cierta reticencia, este, a ver qué me esperaba. Pero realmente eh, lo que me encantó fue de que el pastor siempre decía, traigan su Biblia, la que tengan, pero tráiganla, ujú. cotejen lo que yo estoy diciendo y si lo que yo digo no está en la palabra, bájenme del púlpito. O al contrario, si yo estoy diciendo cosas contrarias a la palabra, bájenme del púlpito. Entonces yo dije, ok, en mi mente racional yo decía, vamos bien, vamos conforme a las reglas, no se están apartando de la palabra, de la Biblia, y entonces empiezo en mi caminar con el Señor. Y honestamente, cada paso que he dado en el Evangelio ha sido por su gracia, por su, por el toque. No he sido yo la que lo he decidido. Y he aprendido, a pesar, a través de estos años en Cristo, de tener varias caídas, de bajar la mirada al hombre o a mi situación. Dios ha sido fiel y me ha sacado aún en esas circunstancias. E incluso situaciones difíciles que me ha tocado vivir, me he dado cuenta que todo ha sido con un propósito de poder compartir lo que en esa situación me ha tocado recibir de parte de Dios por su gracia, de gracia darlo con otras personas. Eh, realmente he llegado al punto de mi esposo, bueno, en el caminar, él se alejó del Señor, eh, se, se perdió, Ajá, se apartó de la fe, como quien dice. se apartó de la fe, este, dejó nuestro matrimonio, nuestra familia, y pude ver, fíjate, aún en esa situación, cómo Dios había obrado su maravillosa voluntad, porque en la iglesia en que me congregaba en ese entonces, había un discipulado para servir como líderes. Tú sabes que un líder es un servidor. Sí, claro. Entonces, ese anhelo de estudiar y cuando se da la oportunidad, mis hijos todavía estaban pequeños y mi esposo todavía no se había ido de la casa, me decía, bueno, si vas a estudiar, pero te vas a llevar a los niños. Ujú. ¿Cuántos niños tienes? O bueno, Tengo tres, ya son ya grandes, son, ¿no? Pero ya en son ese jóvenes. entonces eran niños. En ese Era, entonces estaba el chiquito en kinder y las otras dos en primaria. ujú, Y me los llevaba a la iglesia con libros, juguetes, comida, porque pues sí eran 5 horas que nos pasábamos ahí. Entonces, esos fueron los 2 primeros trimestres. Los segundos, el segundo periodo de 2 trimestres, mis hijos ya se les hacía pesado y me dijeron, mamá,
mi abuelita, mi suegra, nos va a cuidar. Y realmente mi suegra ya cansada, ellos eran los que la cuidaban. Ya le tenían su mecedora, su televisión y mi suegra iba a dormir. Pero fue un proceso de maduración para mis hijos que, que ahorita ya lo veo, te digo, en perspectiva y dices, cómo Dios fue preparando incluso el corazón de ellos para yo Exacto. irlos soltando y ellos ir tomando la responsabilidad de estar solos. Los 2 últimos trimestres me dicen, mamá, no tiene caso que venga mi abuelita, y porque yo le pagaba, yo decía, bueno, trabajo es trabajo, y me decían, mejor utilízalo para otras cosas. Y empezaron a quedar ellos solos en casa, eh, con todas los cuidados, ¿verdad? De ten cuidado, no abran la puerta y todo. Sí, con todas las precauciones debidas. Con todas las precauciones, así es. Ujú. Y yo me acuerdo que estaba en ese entonces, me enamoré cada vez más del Señor y yo le decía, Señor, yo quiero servirte, pero de tiempo completo. En ese entonces yo estaba sirviendo con niños en la iglesia todos los domingos y luego iba también los jueves. Y, y me acuerdo que le dije, Señor, mi anhelo es servir, pero tú conoces mi situación y yo quisiera que donde me pidas que te sirva, servir entre semana, de lunes a viernes, de preferencia horario corrido o medio tiempo, donde yo pudiera también estar con mis hijos en el tiempo de vacaciones. Todo eso, así se lo dije al Señor. Ujú. Y, ¿qué será? A las 2 semanas me invitan a trabajar en la escuela. Bueno, la iglesia donde me congregaba tiene una escuela, eh, que es desde preescolar, primaria y secundaria. Y me invitan a participar. Y yo Como dije, maestra. eh, no, fíjate que como una coordinadora. Ok. Ujú. Y en ese entonces, pues estábamos preparando todo eso y la prefecta renuncia. Y entonces, en vez de coordinadora, entro como prefecta. Y realmente, una de las directoras, una de las coordinadoras, decía, es que yo te quiero como maestra, pero como Ok. maestra, ¿eh? Ok. Pero Dios nunca permitió que fuera maestra. Y me di cuenta que realmente las maestras pasan toda la tarde trabajando, incluso hasta en la noche, y muchas veces descuidan a sus hijos. Y era lo que tú no querías, porque tú querías Es lo que yo tiempo no quería. con tus Y hijos. Ujú. exactamente. Y como prefecta, pues yo llegaba a mi horario, lo cumplía, y después toda la tarde era para ellos, para mi familia. Y haz de cuenta que entré yo en mayo de a trabajar y empieza el ataque de parte de mi esposo. Los niños están descuidados cuando no era cierto y por todo se molestaba. En enero, él se va de la casa. Para entonces esto, él ya había dejado de asistir regularmente a los servicios. Así es, él ya no se congregaba, no oraba, Ujú. pero fíjate que, sin embargo, él tenía un llamado muy fuerte a evangelístico. E incluso él seguía enviando gente a la iglesia, ganando almas para Cristo, aún sin estar en Cristo. Pues sí, es que Y Dios usa todo. fíjate que sí. Y entonces, Lo usó y a él para que tú, pues, encontraras el camino de regreso a casa con papá. sí, y fíjate cómo te va mostrando.
Cuando estando casada, me tocaba mucho compartir con mujeres casadas, con situaciones obviamente matrimoniales. Cuando él se va, me toca, empiezan a buscarme muchas mujeres en la misma situación, divorciadas o dejadas, separadas, y les empiezo a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, desde ser mi esposo, el padre a mis hijos, y cómo Dios es fiel, porque realmente, aunque la cabeza del enemigo la derribó, realmente la cabeza de la familia es Cristo. Es correcto. Y entonces empieza ahora sí que un nuevo ministerio, y en ese inter bajo la guardia y me empiezo yo también a retirar hacia el mundo. Y seguía yo trabajando en la escuela, seguía leyendo la palabra, pero realmente me dejé de congregar por situaciones que son mi responsabilidad, porque muchas veces pensamos, bueno, es que yo vi a este hermano, me falló, cuando realmente la responsabilidad fue mía, de bajar los ojos de Dios al hombre. Y, y aún así Dios me estuvo llamando, seguía yo compartiendo, pero estaba con un pie en el mundo y con otro pie en el conocimiento y en el temor de Dios. Y es cuando Él me vuelve a jalar y le digo, Señor, aquí estoy. Obviamente en ese periodo de enfriamiento que tuve, eh, te dejas manipular por el enemigo en tu conciencia, en tu, eh, en tu corazón, más que nada. Empieza él a acusarte para que no te vuelvas a acercar al Señor. Pero dice la palabra que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y, y en ese entonces que estaba yo en el mundo, eh, Dios me empieza a mostrar su cuidado nuevamente. Eh, Se me hace difícil, digo, para otras personas el escuchar esta situación. Eh, Mi esposo traía un trasfondo muy fuerte de hechicería. Eh, Su abuela era una bruja y el precio que pagó por el poder, llamémosle así, Supuesto poder, fue ¿no? sí, el supuesto poder fue la vida de su hija, que era la mamá de mi suegra. Bien Y tremendo. entonces ella la toma, la educa en la misma, en el mismo camino. Y Camino de entonces oscuridad, ¿verdad? son caminos, así es, son caminos de oscuridad, Sí. pero empiezo yo en el proceso de dije, Señor, no es posible que yo esté así, entre que todavía no nos habíamos divorciado. Él solamente se alejó de ustedes. Así es, él se fue, Ujú. pero pues yo al principio decía, si me divorcio de él, obviamente se fue con un adulterio, con una mujer, y también en la carne yo decía, no, pero ¿por qué le voy a dar el divorcio? Y estaba en esa dualidad de lo hago o no lo hago, hasta que yo misma tomé la decisión. Dije, esa no es mi decisión, es la decisión de Dios. Y entonces Dios me empieza a decir, tienes que clamar por tu esposo, tienes que orar, tienes que ayunar. Y, y
llega un punto que asisto a un congreso de avivamiento y la exponente, lo recuerdo muy bien, se baja de la plataforma y me dice, no sea para quién sea esto, pero si has orado, si has ayunado por tu esposo, has seguido todo lo que el Señor te ha dicho y no ha habido cambios, el Señor te dice, date la vuelta, sacúdete tus sandalias y sigue adelante. Ese fue el permiso que tuve yo para divorciar. Y obviamente sale la historia familiar que mi suegra quería quedarse con mis hijos para perpetuar la historia familiar y cederle ahora sí que la estafeta a mi hija mayor. Y fueron situaciones que realmente solamente de la mano de Dios pude salir de esa situación. Eh, unas situaciones que aunque estás en Cristo, tienes que agarrarte de Él firmemente para resistir los embates del enemigo y estar unidos, ahora sí que mis 3 hijos y yo, en oración. Y Dios realmente me decía, en sueños viene un nuevo ataque. Y entonces era de estar los 4 orando y ayunando y ya sabíamos que, o sea, cosas bien terribles, Angie, que a veces cuando no conoces el mundo espiritual, piensas que no es posible esas situaciones. Eh, cuando venía la señora, porque la señora no estaba aquí en Tampico, haz de cuenta que todo mi cuerpo olía como si fuera amoníaco, como si me hubiera bañado en amoníaco. Y entonces mis hijos empezaron, mamá, ¿qué pasa? Digo, tenemos que arreciar la oración. Todo lo vivo que tenía yo a mi alrededor, si tenía mascotas, si tenía plantas, haz de cuenta, todo moría, Todo moría. Ujú. todo moría hasta que Dios le revela a una de mis hijas que precisamente lo que planeaba hacer su abuelita. Entonces, y yo le decía, Señor, yo tampoco quiero eh, apartarlos o desarraigarlos de toda su familia, nada más por el hecho de un divorcio, pero quiero que tú me muestres qué es lo que debo de hacer. Y entonces Dios me empezó a abrir los ojos a situaciones que estaban pasando y, y dije, no, mis hijos, aquí se corta toda maldición generacional. Y aparté a mis hijos de esa situación. Seguíamos orando por toda la familia, por su papá, porque tú sabes que aún cuando no estén juntos, todo lo que haga el padre o la madre, espiritualmente se refleja en los hijos. Entonces, así pasan los años y Dios sigue sustentando mi casa. Y me acuerdo mucho que yo siempre le decía, perdón, es que mis perritos están aquí. Sí, no te Este, preocupes, es parte de la ambientación. sí, ya sé. Y, y, y me acuerdo que una palabra que Dios me dio, que él era padre a huérfanos y esposo a viudas. Y yo me aferré a ello y le dije, Señor, aunque físicamente no lo soy, pero como si lo fuera, porque mi esposo no daba nada para los gastos. Él Sí, te vivía habían su vida, abandonado totalmente. sí, Ujú. pero ahí es cuando ves, en medio de tanta oscuridad, de tantas pruebas, la mano de Dios.
Y mi clamor era, Señor, tus hijos necesitan esto. Y Dios suplía, y muchas veces en forma sobrenatural, lo que necesitábamos. Y, y así fueron creciendo mis hijos. Y después me decían, mamá, ¿y no te has pensado volver a casar? Y Bueno, le pero tú digo, enviudas, ¿en qué momento enviudas? bueno, fíjate que todavía cuando ellos me dicen eso, Ujú, yo no, no pensaba casarme ni nada. Él todavía seguía vivo. ujú, Y donde eh, hay un compañero de trabajo, no nos tratábamos mucho, pero me invita a caminar y yo le dije, ok, como amigos, a mí me gustaba mucho caminar en la playa, sobre todo ya pardeando, soy antisol, y yo también. Pero la playa a esa hora de la tarde, donde está cayendo ya el sol, es también muy emocionante ver cómo va cayendo la tarde y cómo el mar se va haciendo de otro color. Y me imagino que eso es algo bien padre al ir a caminar también. Y aparte y respiras bien fíjate, rico el aire. y fíjate que eran tiempos de oración para mí, porque yo Ajá, me ponía a caminar y, y orando y me ponía a alabar y puedes ver realmente hijos, ahora sí que un destello de la gloria de Dios en la creación. sí. Y entonces te digo que me invita esta persona a caminar, le dije, sí, claro que sí. Y estando él compartiéndome de su testimonio, escuchó, es él. Y yo dije, ah, caramba, ¿cómo que es él? Ajá. Porque tú no habías pensado siquiera, nada más había sido como que tus hijos te preguntaron. Así es. Y Ujú, entonces, empiezo a salir con él. Él era una persona que estaba en Cristo. Y viene una situación de mi esposo, lo secuestran y, y pues fue una revolución. Y entonces, en ese momento, Dios nuevamente me pone, ahora sí que a ayunar por el que era mi esposo. Y va mostrando ciertas áreas específicas, ciertas situaciones. Y yo sé que para muchas personas, aún en Cristo, eh, dudan del, ahora sí que del poder del Espíritu Santo, de la manera de revelar a sus hijos ciertas situaciones. Y me acuerdo que en esa situación, orando por mi esposo, Dios me da una palabra, que mejor es un día en su presencia que mil fuera de él. Y fue cuando yo entendí que él iba a morir. Y llego al trabajo y nuevamente dos personas más me dan la misma cita bíblica. Y mi clamor era, Señor, no permitas que él muera sin haberse reconciliado contigo. Y llega el día que, un día yendo a mi trabajo, me subo en un autobús, digo, y hacía 45 minutos el autobús de mi casa a mi trabajo, y era un autobús que siempre iba con gente. ujú. Ese día me fui los 45 minutos yo sola y siento que Dios me dice, ya Ujú. está terminando. Y para mí es un impacto. Sí, claro. Y empiezo a clamar a Dios en ese autobús.
a decirle, Señor, no permitas que muera solo, no permitas que él muera sin ti, sin haberte reconocido nuevamente, sin haberse puesto a cuentas contigo. Y Dios me permite una visión donde puedo ver yo a una figura como si fuera Cristo, toda de blanco, y con el que había sido mi esposo en sus brazos acostado en el piso. Y cuando me bajo del autobús, la verdad fue un impacto emocional, espiritual tremendo. Y entonces, y, y me acuerdo que mi primer pensamiento fue decir, Señor, ¿y cómo se los digo a mis hijos? Sí, pues era algo tremendo, ¿no? Que estaba sucediendo y Exactamente. cómo comunicar eso, ¿no? Exactamente. Y me encuentro con una amiga hermana en Cristo y me dice, por algo mi esposo no me trajo y por algo me vine caminando. Y me abraza y se pone a orar por mí. Y le dije, mira, Señor, yo no puedo comunicar algo así. Yo te pido que tú le reveles a mis hijos la situación con su papá. Obviamente mis hijos sabían que él estaba secuestrado. Ujú. Y eh, ahí entra el varón que Dios me había mostrado. Porque mi hijo, él quería ir a casa de su papá a recoger unas cosas. La que era la novia en turno de su papá lo presionaba para que fueran juntos a recoger unas cosas. Y entonces este varón intercedió y habló con mi hijo de que no era conveniente, porque no sabíamos la razón o qué había pasado por el motivo de secuestro. Entonces, y ya después mi clamor fue, Señor, que aparezca el cuerpo, Sí, porque no claro, es lo porque, mismo, ajá, o sea, no es lo mismo decir, nada más desapareció. ujú, Y, y ese era uno y otro era, revélalo, revélate a mis hijos. Y sí, entonces viene una de mis hijas y me dice, mamá, ¿qué pasó con mi papá? Porque tuve este sueño. Tuve un sueño donde él estaba acostado encima de una montaña y yo caminaba y no llegaba a él. Y simplemente él me decía, adiós, mi amor. Y era como llevarlo al cielo. Y entonces hablo con ella. Posteriormente también mi hijo me dice, mamá, yo sé que mi papá ya murió. Y, y así con cada uno de ellos fue una revelación diferente para ellos. Terminando ese proceso, Dios me dice, hasta aquí con ese varón. Y le dice lo mismo a él. Entonces hay una ruptura ujú. y terminamos en buenos términos. Era con el que salías a caminar a la playa. Exactamente. Entonces, ya después, fíjate que yo conocí a mi esposo Pero, como amigos, sí, como tu actual esposo. a mi actual esposo, porque Ajá, Dios me dio ese varón, ujú. y yo lo conocía como amigos y salíamos al cine, platicábamos mucho, pero había ahora sí que esa inquietud de otras personas de, oye, vas a salir con alguien, te vas a volver a casar, y yo llegó un punto que le dije, Señor, si tú vas a querer que me case, escógelo tú, porque yo me equivoco. Mi carne es pecaminosa y yo me equivoco. Y recuerdo que le dije, bueno, Señor, pero para saber que viene de tu parte, que sea por favor el único que me regale un arreglo de flores.
Y después de eso, o sea, hubo dos personas, amigos míos, eh, que ahora sí que me pidieron matrimonio y hubo pretendientes, pero siempre o eran ramos o era una sola rosa. Y mi actual esposo, Carlos, Dios se lo lleva de aquí a trabajar fuera. 9 meses. Y cuando regresa, me pide él que nos tratemos, que si quiero ser su novio. Y entonces le digo yo a él, déjame preguntarle a Dios. Y él era un inconverso. Ujú. Y yo lo conocía como amigo y sabía ahora sí que cuál era su vida. Era una vida obviamente mundana y era algo tremendillo mi esposo, mi actual esposo. Ajá. Y digo, como amiga, son las ventajas. De hecho, él me dijo, la ventaja es que nos conocemos, la desventaja es que nos conocemos. Entonces, yo conocía su vida y Sí, él sí, era divorciado. tú, conociste esa parte, como quien dice, obscura, ¿no? Sí, Tu vida y de exactamente. todo su trasfondo. Y fíjate que cuando me preguntaba él, ¿ya te dijo? Y yo, no, ¿Cuánto tiempo pasó de eso? O sea, ¿cuánto desde ese momento que le dijiste que vas a preguntarle a Dios y cuánto tiempo pasó? como 2 meses. Ujú. Y fíjate que él siempre era de los que se iba de fiesta, viernes, sábado y domingo. Y Dios le cambia el horario en su trabajo Ok. y lo pone a trabajar en la noche, entonces él no podía irse de fiesta. Y Ok. digo, Dios prepara todo. Y un día, ahora sí que lo invito a la iglesia, después de un fallido intento de ir al cine, y, y él va, pero se queda muy serio y me dice, si me gustó, no sé cuándo vaya a volver a venir. Ok, dije, es válido. Sí, claro. Y de repente me llega un jueves, me acuerdo mucho, llega con un arreglo y una rebanada de un pedazo de pastel para mi mamá. Y mi primera reacción cuando veo el arreglo de flores, me volteo hacia arriba y pienso, ¿en serio, señor? ¿Es Carlos? Y ese día fuimos a la iglesia. Y para esto estaba yo con el pensamiento de, ok, señor, confírmamelo, pensando que se había equivocado, o que yo me había equivocado. Lo más seguro era que yo me había equivocado. Que en tus Y Dios, emociones a lo mejor era así como que, sí, es él. Pero o sea, querías yo, estar dime, segura, ¿no? sí, porque digo, él no había cambiado su manera de vivir. Entonces, dije, señor, bueno, confírmamelo, señor, que me traiga serenata. No, no, pero señor, y empecé con un montón de ideas en la cabeza y le digo, bueno, lo dejo como en puntos suspensivos, mi petición para confirmar que era él. Y ese día, el pastor comparte de cómo a veces Dios nos habla y nosotros dudamos. Y habla acerca del pasaje en el libro de Jueces, de donde Gedeón le pide pruebas y otra prueba a Dios Sí, de de que esas señales que de repente, ¿verdad? exactamente. Entonces, realmente sentí que Dios me dio un zape, porque me dijo, o sea, así o más claro. Y ese día, Carlos acepta al Señor,
sin yo decirle nada, él lo acepta. Y después se sincera conmigo y me dice, yo estaba en la alabanza con los ojos cerrados y de repente empecé a ver mucha luz. Dice, y en su mente decía, bueno, pues, pusieron otra luz o qué. Dice, y abría los ojos y no, nada había cambiado. Entonces, y vuelve otra vez esa luz a aparecerse. Y entonces, ahí se le cayó toda ahora sí que sus dudas, y le dice él al Señor, Señor, conociendo mi vida, ¿todavía crees que soy digno de que tú te reveles a mí? Y es cuando él eh, lo acepta por completo. Fue su encuentro Y con el Señor, con el pues, dador de vida. el Señor. Y desde entonces fue, ¿sabes qué? Este, me preguntaba, oye, nosotros llevamos un devocional del tiempo con Dios, y lo primero que me dijo él, oye, ¿y ese librito qué? Es que yo lo quiero, y quiero leer la Biblia, y quiero conocer más de Dios. Y entró al curso de discipulado, esa sed y esa hambre por su palabra. Sí. También vino la oposición, porque todos los amigos con los que él convivía, pues no creían. Carlos era cristiano. Y sí hubo ataques, obviamente se quedó sin sus amigos del mundo. Bueno, amigos entre comillas. Exactamente, porque tú sabes que esos nada más son amigos de pachanga. Sí, Y y yo me acuerdo que siempre como aún antes de andar, él siempre decía, yo no me vuelvo a casar. La que me quiera, así, nos juntamos y se acabó. Y para mí eso no era una opción. Y al mes de estar saliendo ya como novios, él me dice, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo. Y nos invitan a participar en un grupo de matrimonios, en un curso, y los dos así como que no estamos casados, no importa. No, pero es que no vivimos juntos, no importa. Y se vino el ataque. Tú sabes que empiezas a meterte con el Señor y viene ahora sí que el enemigo a meter el pie. Nos peleamos las dos primeras clases del curso de matrimonios, no llegamos al curso, porque nos peleábamos y de ahí de la puerta nos regresábamos. Sin embargo, dijimos, ¿sabes qué? Tomamos la decisión de que aunque sea enojados, pero vamos y van a a ir llegar al curso. Ujú. al curso, exactamente. Y realmente, como él dice, Dios me cambió el chip porque pues ahora se quería casar y tomamos la decisión los dos, porque él decía, bueno, pues si ya nos vamos a casar, pues podemos estar juntos. Ya estamos grandes. Y le digo, no, porque Dios nos llama a santidad. Claro, claro. Dios renovó el pensamiento, como dice su palabra en Romanos 12, ¿no? Que renueva nuestra mente. Y esto era lo que estaba haciendo con tu esposo, pero sin embargo, seguía teniendo dejos, ¿verdad?, en su mente de lo antes. Y por Así eso te es. proponía esto, ¿no? Pero tú sabías perfectamente que necesitabas caminar en santidad. Y fíjate que él lo entendió así. Platicamos, de hecho, con nuestros líderes de matrimonios y algo que le cayó mucho a él, ahora sí que el 20, fue
que nos comentaron. O sea, ¿quieres empezar con bendición tu matrimonio o quieres ahora sí que vivir a tu manera y cuando se casen, entonces decirle a Dios, súbete a la barca? Pero tú ya tomaste tus decisiones. Y él dijo, no, yo quiero que Dios me bendiga y quiero mi bendición completa. Y ha sido en parte un testimonio para las nuevas parejas que nos ha tocado compartirles el hecho de que sí se puede vivir en santidad. Incluso empezamos a renovar la casa que él tenía porque la tenía como en obra negra. Y por la distancia de mi casa a su casa, pasaba a veces yo noches aquí. Y realmente, aunque dormíamos en la misma cama, teníamos presente que Dios estaba en medio de nosotros. Y siempre decía él, y a la fecha lo dice, si te ofendiera a ti en cualquier aspecto, antes habría ofendido a Dios. Qué discernimiento, ¿verdad? Para una persona que apenas estaba iniciando. ¿Sí? Realmente Dios le ha dado ese discernimiento a mi esposo y a la fecha lo primero que me pide el, hey, mi devocional ya se va a acabar, lo necesito. Ya va en su segunda o tercera Biblia, ya las otras ya se las acabó de estarla leyendo, de estar orando, de estar compartiendo. Él todavía se siente muy inseguro a veces de poder compartir porque él decía, pues yo no estudié una carrera como tú y a mí me falta, pero le digo, mi amor, es que no eres tú. Cuando le permitimos que Dios tenga acceso a nuestras vidas al entregarnos por completo, Él va a obrar. Y dice la palabra que no nos preocupemos por lo que hemos de hablar, porque en su tiempo el Espíritu Santo será el que nos diga lo que vamos a decir. Así es. Entonces, ha sido una carga para él el ganar almas, el compartir con sus compañeros, el ser de bendición. Y de hecho vamos para 4 años apenas de matrimonio. Y ahora en la pandemia, cuando todo mundo decía, todo se paró, no hay construcción, él es operador de maquinaria pesada y ahora sí que él tuvo trabajo, le sobreabundó el trabajo. Estando trabajando le ofrecían y le ofrecían trabajo y él fue un canal de bendición para poder acomodar a muchos de sus compañeros que le pedían el, oye, Carlos, ora por mí, por favor, porque fíjate que tengo un familiar enfermo, o fíjate que no tengo trabajo, ora porque me venga un trabajo. Y le llegaban en vez de a ellos a mi esposo. ¿Sabes qué? No tienes una persona así. Y él les hablaba. Y, y es lo que le he dicho yo a él. Dios nos bendice no para nuestro beneficio propio, sino para ser un canal de bendición a otros. Así es ser bendecidos para bendecir. Exactamente. Y fíjate que Y este tiempo de pandemia fue muy tremendo, ¿no? Para todos y solamente pues los que somos sus hijos sabemos que todo fue caminar en fe, sí, porque sí realmente. veíamos como pues la economía venía para abajo, muchos comercios cerraron, muchas familias se quedaron sin dinero, muchos murieron y hacían hasta lo imposible y lo posible por salvar a sus seres queridos de esa enfermedad. Sin embargo, perdían todo y perdían a la familia o al familiar, ¿no? Ujú, Sin embargo, como vimos la fidelidad de Dios sobre la vida de Carlos y por supuesto la de ustedes como familia, ¿no? ujú. Y ahorita realmente eh, Dios nos llamó a estar sirviendo en la iglesia como
juntos como mujeres y tenemos el anhelo de servirlo como matrimonio, en grupos de matrimonio. De hecho, estamos edificando nuestra casa, se la consagramos a Él. Y aun cuando muchos decían, es que con la pandemia no se puede construir, y Dios nos ha ido llevando poco a poco a irla adaptando para tener aquí nosotros una célula de matrimonios. Entonces, Qué bendición. Es una bendición eso. eso es algo que tenemos nosotros muy, en, en el corazón de, ¿sabes qué, Señor? Te queremos servir. Y estamos sirviéndole también en misiones juntos. La El iglesia otro donde día vi que salieron lo pusiste en Facebook, que habían salido a un lugar, este, qué padre, nos... qué Sí, hermoso. y realmente él dijo, ¿sabes qué? Si Dios me ha dado tanto, el día que tengamos que salir, aunque me descuenten el día, pero yo voy. Entonces, ahí es cuando ves el fruto que está trayendo su Espíritu Santo, todo ahora sí que la pasión por las almas, la pasión por servirle, la pasión por glorificar su nombre. Y, y, y la verdad, Dios no se equivoca. Y no nos equivocamos cuando dejamos nuestra vida en sus manos. Y eso es algo que creo que es el consejo que más he estado dando. Busca primeramente el reino de Dios, déjale tus sueños, déjale tus anhelos, porque Él sabe mejor lo que necesitamos y lo que anhelamos. Y créeme que a mí me ha sorprendido mi esposo porque tiene muchas virtudes que yo anhelaba en mi esposo desde antes de mi primer esposo, perdón, y se han resumido en mi esposo Carlos. Ya en Cristo yo anhelaba poder compartir la palabra juntos, platicar con mi primer esposo y hablar acerca de la palabra, lo que Dios te habló, lo que entendiste al leer su palabra. Y era ¿cómo te diré? Una causa de tristeza muy profunda con mi primer matrimonio, porque eso no se dio. Y sin embargo, con mi esposo Carlos, con mi esposo ahorita, eh, hemos tenido pláticas, como no te imaginas, de acerca de la palabra. Fíjate que escuché este mensaje, fíjate que Dios me habló en esta palabra en la Biblia, fíjate en el devocional, incluso al principio que hacía el devocional me hablaba, oye hija, podemos checar estas preguntas, no entiendo. Tiene un espíritu muy enseñable mi esposo, con mucha hambre de la presencia de Dios. Sí, hay personas que tenemos que entender que es un proceso, porque luego también lucha con su carne, con su temperamento. Pues yo creo que Decir, hija, es que todos, ¿no? Todos luchamos todos los días, es una guerra continua de la carne con el espíritu y eso sí lo dice la palabra y más cuando están tan enamorados, de Jesús, de todo lo que él ha hecho en sus vidas y me imagino que a Carlos le ha de pasar lo mismo, como a ti, como a mí, como a todos, ¿no? así es, y pues realmente Dios me ha concedido por pura gracia, realmente, el darme un varón con un corazón conforme a Él. Un corazón que yo anhelaba que tuviera mi esposo, y lo tiene. Un varón que
ahora sí que me trata como vaso frágil, como coheredera del Señor. Y, ay, perdón, me emociono, la verdad, de ver las maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nos atrevemos a dejarle nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras necesidades en sus manos. Y he tratado de compartírselos a mis hijos y recordarles, ahora sí que como el pueblo de Israel, las maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas y que sigue haciendo y que va a hacer en la vida, no nada más en mí y en la de mi esposo, sino en mil generaciones, porque Él así lo ha prometido. Y no nada más es para nuestras generaciones hacia abajo o hacia el futuro, sino que mi oración es, digo, Señor, tú dices que somos templo del Espíritu Santo, y así como iban marchando, esa ha sido mi oración durante años, así como iban marchando el pueblo de Israel durante el Éxodo, que iban unas tribus hacia el norte, otras tribus hacia el sur, otras tribus hacia el este y otras tribus en el oeste, y el tabernáculo en medio. Y ha sido mi clamor de decir, Señor, tú dijiste que yo y mi casa seríamos salvos. Y así como el tabernáculo es mis padres, que ya me lo concedió con mi padre, antes de morir él aceptó a Jesucristo, y mi madre ya lo aceptó también, y está en ese proceso de caminar con él. Mis tres hijos, y ahorita ya incluyó a los hijos también de él, nuestros 5 hijos, que sean salvos. Mis tres hijos ya están en Cristo, lo aceptaron, se bautizaron y están en ese proceso. Sus 2 hijos, hemos visto muchos cambios y también hacia los lados. Nuestros hermanos, nuestras hermanas y nuestros sobrinos. Es toda mi casa, es del Señor, le pertenece a Él. A Él va a ser a quien vamos a servir. Y, y realmente no hay un sueño pequeño delante de Dios, porque Él, ese sueño que nosotros tenemos chiquito, Dios lo hace increíblemente grande. Cosas maravillosas, como dice su palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios nos tiene preparadas a sus hijos. Aquellos que se atreven o nos atrevemos a buscarle de corazón, sin una religiosidad, sino conocerlo tan íntimo, meternos en esa cámara nupcial con Cristo para buscar que Dios y su Espíritu Santo nos revele un poquito de su gloria aquí en esta tierra. Y cuando entendemos eso, no nos queda más que caer de rodillas y servirle hasta el último aliento. Ese es mi anhelo, que hasta mi último aliento servirle, hasta que Él me llame a cuentas. Sí, sí, Irene, la verdad es que, pues, el entender, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo en la cruz y que no solamente quedó ahí, sino cuando dice que bajó hasta las partes más bajas, entonces es cuando comprendemos todo lo tremendo que él sufrió ahí y cómo no ah, servirle para que otros conozcan de esta verdad que es Cristo Jesús y que ahí es donde Él renueva todas las cosas, como Así lo es, hizo en tu vida. Eh, este, te, te renovó de adentro hacia afuera. Y no solamente eso, pues concedió los deseos de tu corazón,
teniendo un hombre a tu lado, siendo tú su ayuda idónea y caminar juntos en las sendas de justicia por amor del nombre del Señor. Y Así pues, es. Irene, casi estamos llegando al final de este podcast, pero sin antes que tú puedas dejar un mensaje a esta generación. Ahora sí que el mensaje que les puedo decir es que nada, nada de este mundo se asemeja al vivir para Dios. Dios lo abarca todo y, y que no se dejen influenciar por las corrientes de este mundo, sino que vivan peleando para agradar a Dios, porque vale la vida y es una vida eterna, la verdad, el caminar en el Señor. Es la mejor decisión que pueden tomar. Así es. Pues muchas gracias, Irene, por habernos concedido este tiempo. Y sé que muchos de los que nos van a estar escuchando en el futuro, este podcast que se llama Creados y Redimidos, van a ser muy bendecidos como hoy ha sido bendecida mi vida. Fíjate, yo a pesar de que llevamos muchos años conociéndonos, yo no había conocido tu testimonio a profundidad. Sin embargo, hoy me he quedado con, con un gozo en mi corazón de saber que Dios está haciendo una obra maravillosa en tu vida, en la vida de tu familia. Y como dijiste, de a tus generaciones y tus padres y tus suegros, toda tu familia. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer con el poder de su espíritu. Pero nosotros somos esos canales de bendición para otros. Y pues, gracias Irene por abrir tu corazón a esta audiencia. Y sé que al escucharte, muchos se van a identificar. Y Dios les va Muchas a gracias. hablar. Y la verdad es que a mí me encantan estos tiempos de charla y de escuchar a las personas, porque es como un refrigerio a mi alma de saber que cuando vienes a Jesús, cuando Jesús es ya, pues, toda tu vida, todo tu anhelo, todo tu mundo, que ya no hay otra cosa y que vives en plenitud en Él, dices, es todo lo que necesito. Así es. Irene, ¿quieres dar algunas, palabras para finalizar? Pues nada más que muchas gracias por la oportunidad que me das ahora sí que de compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y, y pues ahora sí que eres una bendición, no nada más a mi vida, sino también a los que te rodeamos. Y y pues ahora sí que el Señor lo siga usando a ti y a tu esposo y a toda tu familia para seguir predicando el Evangelio. Para gloria de Dios, estamos aquí, haciendo lo que nos corresponde, este, y pues como dijiste, es verdad, hasta el último aliento. Así es. Bueno, pues despedimos este podcast de Creados y Redimidos y quedamos pendientes para el siguiente episodio.